19 civilizaciones antiguas que desaparecieron misteriosamente. Ciudades, imperios y civilizaciones enteras se han desvanecido con el pasar de los siglos, y los arqueólogos e investigadores de hoy intentan volver sobre los pasos de sus habitantes para reconstruir lo que sucedió exactamente. Actualmente se ha dado con orígenes misteriosos y desapariciones aún más enigmáticas, con muy poca evidencia hallada de magníficas culturas y sociedades que dejaron atrás más que edificios y monumentos. Algunas de estas civilizaciones llegaron a tener una población de más de miles, con cientos de familias, una forma de gobierno establecida y signos tempranos de sofisticación que eran impensables para la época. En el siguiente video recopilamos 19 civilizaciones cuya desaparición, al día de hoy, sigue siendo un misterio. Antes de meternos a fondo, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Número 1. Olmecas. Olmeca era el vocablo que los mexicas usaban para designar los siglos después de que desaparecieron. El significado o traducción es gente de goma. Los olmecas conformaron la primera gran civilización de toda Mesoamérica. Con el paso del tiempo, buena parte de su cultura ha ido desapareciendo, tanto que no se sabe cómo se denominaban a sí mismos. La cultura olmeca era rica y extraña. Dejaron muchas estructuras y estatuas en pie, y que en la actualidad siguen asombrando, además de algunos artefactos como herramientas y armas. La mayoría de las pruebas de su existencia se hallaron en los alrededores del centro-sur del territorio azteca y del Golfo de México. Para conocer cómo fueron los inicios de los olmecas, se tienen algunas reliquias y las tan famosas cabezas talladas. Se teoriza que su desaparición ocurrió alrededor del año 400 a.C., pero se desconoce cómo era en sí su gente, en qué idioma se comunicaban y, sobre todo, las circunstancias en las que desaparecieron. Acerca de esta civilización antigua, no se ha descubierto ni un solo rastro de alguien que haya vivido en sus ciudades, ni siquiera sus osamentas. Algunos estudiosos, tratando de hallar una razón, han asomado la posibilidad de que sus huesos hayan sido erosionados por el húmedo clima mesoamericano. Número 2. Mayas. Los mayas fueron de las civilizaciones mesoamericanas más grandes que han existido, si acaso no es la más grande. Su arquitectura, técnicas agrícolas, matemática y su famoso calendario son solo parte de los alcances que nos dejó y que siguen asombrando a científicos de todo el mundo. El auge de los mayas se dio en los años iniciales del primer milenio después de Cristo, una época en la que sus proyectos agrícolas y sus hazañas más significativas se extendieron por toda la península de Yucatán. Y ese auge fue precisamente lo que hizo que sus tradiciones y su idioma hayan logrado sobrevivir hasta la actualidad. Se cree que el declive empezó en el siglo X después de Cristo. Todavía no se tiene clara la causa real de su desaparición como civilización, pero hay numerosas teorías que involucran al cambio climático de la región, a las guerras internas, enfermedades, hambruna y el abandono de los centros principales. Los antiguos restos de sus ciudades y monumentos ahora descansan en América Central, esparcidos por territorios de México, Belice y Guatemala, y con el paso del tiempo han sido devorados por las selvas centroamericanas. Los descendientes que aún existen se han diseminado en pequeñas aldeas, sobre todo en las de Guatemala. Número 3. Cahokia. En Illinois, Estados Unidos, aún pueden observarse vestigios de lo que fue Cahokia. La hoy conocida cultura mississippiana logró construir esta antigua ciudad con una estructura de madera bastante parecida al Stonehenge, el monumento megalítico empleado entre el Neolítico y la Edad de Bronce. Y tal construcción se hizo mucho antes de que los europeos pisaran el norte del continente americano. Fueron excepcionales arquitectos, artistas y agricultores. Emplearon la piedra, el cobre y las conchas para hacer obras artísticas realmente increíbles. La ciudad tenía una plaza grande en su centro y contaba con casi un centenar de montículos de tierra. Además, para satisfacer sus necesidades de riego, hicieron el desvío de una rama perteneciente a los ríos locales de Mississippi e Illinois.
Se estima que su población pudo alcanzar un total de 40.000 personas, y en su época de mayor auge, su territorio se extendió a lo largo de unas 6 millas cuadradas. Algunos llegaron a establecerse en las aldeas circundantes. La ciudad fue abandonada a partir del año 1200 después de Cristo. Aún se desconocen las razones. No obstante, algunos arqueólogos teorizan que la ciudad habría sido azotada por la hambruna y enfermedades. Es muy probable que las personas se hayan ido a otras zonas del Mississippi en búsqueda de áreas más fértiles. Número 4. Göbekli Tepe. Göbekli Tepe significó en su tiempo la cúspide de la civilización mesopotámica local. Se trata de una de las primeras estructuras humanas descubiertas y que está plagada de misterios. Incluso se le considera el sitio de culto religioso más antiguo que hasta la fecha se ha hallado en todo el planeta. Göbekli Tepe estaba ubicada al sur de la actual Turquía. Su construcción pudo darse en el año 10.000 a.C. y consistía en un conjunto de muros y estelas con formas circulares anidados, también de monolitos tallados con animales de forma muy evocadora. Es posible que, para las tribus nómadas de toda el área, este sitio les haya servido como templo. De hecho, es bastante probable que allí vivieran sacerdotes todo el año, aun cuando no fuera un lugar para residir permanentemente. Al día de hoy no se tiene claro si los que llegaban hasta Göbekli Tepe tenían como único propósito realizar cultos religiosos o si llevaban a cabo otro tipo de actividad. Número 5. Nabateos. Este reino antiguo fue tan amplio que llegó a extenderse por los territorios de Siria, Arabia y Palestina. Fue en su época una civilización tecnológicamente avanzada. Prueba de ello son los extensos sistemas de agua que les permitieron sobreponerse a las áridas condiciones climáticas predominantes en Arabia. Se cree que fue uno de los pueblos atacados por los macedonios, ya que comenzó a existir desde el año 312 a.C. En la parte final de su existencia, fue una civilización aliada y bastante poderosa del Imperio Romano. Esto sucedió antes de que Trajano, el emperador, entre los años 105 y 106 de la era cristiana, los hiciera parte de ellos. Como muestra del nivel de ingeniería de esta cultura, están las estructuras masivas y que a la perfección se alinearon con los cuerpos celestes, de la misma forma que lo hicieron otras civilizaciones de la antigüedad. La escritura nabatea eventualmente se desarrollaría a lo largo de los siglos para convertirse en árabe moderno y hasta hace poco fue que se pudo rastrear su evolución. Número 6. Imperio Jemer. Durante su tiempo, el Imperio Jemer fue una de las fuerzas más poderosas de todo el sudeste de Asia. Las ruinas de la ciudad de Angkor, el centro de su imperio, fueron un testimonio de los poderosos que eran los jemeres en su época. Las ruinas de esta ciudad ahora son uno de los sitios turísticos más populares de Camboya. El Imperio Jemer tuvo uno de los primeros regímenes militares más exitosos en la historia de Asia, que luchó contra los chams y los anamitas. Su religión eran versiones más antiguas del budismo y el hinduismo, y algunos consideraban la autoiluminación como una forma de vida. Es bastante probable que la sobreexplotación de materia prima, las guerras constantes y las sequías provocaran la escasez de recursos y su consecuente extinción. Número 7. Rapa Nui. Los habitantes originales de la isla de Pascua fueron los Rapa Nui, un pueblo indígena polinesio. La isla en la actualidad pertenece a Chile, aunque se encuentra a 3.500 kilómetros del país. Debido a su impresionante lejanía, el hecho de descubrir cómo llegaron los Rapa Nui originales a la isla resulta todo un misterio, así como las razones de su desaparición, aunque se ha culpado al hambre por los pocos recursos que tenían a la mano. La destrucción del ecosistema de la isla de Pascua, debido a las ratas que trajeron los europeos, también ha sido señalada como la responsable de su desaparición. Otra hipótesis señala que con el propósito de comenzar un nuevo asentamiento, los Rapa Nui decidieron recorrer miles de kilómetros hasta otra isla remota. La evidencia sólida de que los Rapa Nui poblaron la isla de Pascua son los famosos monumentos de piedra llamados moai, dispersos por todo el territorio. Estas estatuas fueron construidas alrededor del año 700 después de Cristo. Las excavaciones arqueológicas más recientes han evidenciado que las cabezas son tan solo la parte superior de las estatuas de cuerpo completo, que llegaron a tener más de 20 metros de altura. Número 8. Imperio Aksumita. En el siglo I después de Cristo, donde hoy se encuentra Etiopía, existió una civilización conocida como el Imperio Aksumita, conocida también como Reino de Aksum. Este fue uno de los centros comerciales más exitosos de su tiempo, ya que gracias al Mar Rojo llevaron a cabo el comercio con poderosos estados, entre los que se encuentra el Imperio Romano y la India.
Los aksumitas fueron los primeros en emplear su propio sistema de monedas, un signo de gran riqueza para una civilización. Grandes hallazgos arqueológicos de esta sociedad desaparecida fueron los obeliscos masivos utilizados como lápidas de los nobles. Se sabe que esta civilización posiblemente existió desde el año 80 a.C. y duró al menos hasta aproximadamente el 825 después de Cristo. Número 9. Cultura Cucúteni, Tripillana. Su nombre proviene del yacimiento de Cucúteni, el cual se ubicaba en la población del mismo nombre, en el distrito de Iasi, Moldavia rumana. Fue una civilización fascinante de Europa que vivió en el siglo 5500 a.C. Su periodo de florecimiento fue en el año 2750 a.C. Se sabe que las mujeres eran las que dirigían a las familias y que, además, estaban a cargo de la agricultura. Los hombres se ocupaban de cazar y pastorear los animales. Uno de los aspectos más fascinantes de esta cultura era que cada 60 u 80 años destruían sus asentamientos. Las razones son desconocidas y todavía generan debate entre los estudiosos. Se descubrió que varios de los asentamientos se reconstruyeron en más de una ocasión sobre niveles habitacionales anteriores. Únicamente se conservaron la forma y la orientación de los edificios más antiguos. Su desaparición seguramente se debió a los cambios climáticos, que eran tan drásticos que hicieron imposible la estancia y supervivencia. Número 10. Los minoicos. Aproximadamente entre el 3000 y el 1000 a.C., la civilización minoica gobernaba lo que hoy se conoce como la isla de Creta. Esta cultura representa la primera civilización avanzada en Europa, cuya inteligencia le facilitó comerciar de manera importante y dejó atrás una serie de complejos edificios masivos, entre los que se encuentran palacios y templos. En la mitología griega se tenía la creencia de que Minoa estaba gobernado por el toro de Creta y Minotauro, su descendencia. Asimismo, dejó muestras de su arte sofisticado y sistemas de escritura complejos. Al día de hoy se cree que una implacable destrucción volcánica es la responsable de la aniquilación de los minoicos. Número 11. Pueblo de Clovis. El pueblo Clovis lleva el nombre de la ciudad actual de Clovis, Nuevo México. En ese lugar se hizo un descubrimiento arqueológico masivo de objetos y armas hechas de obsidiana, herramientas de hueso y martillos, que datan de entre 9050 a 8800 a.C. y que resultan bastante sofisticados para su época. Estas mismas herramientas y sus diseños se fueron encontrando posteriormente en buena parte de América del Norte, lo que puede significar que este grupo estaba particularmente extendido. Al día de hoy se sabe que estas personas fueron uno de los primeros humanos en alterar el equilibrio natural del ecosistema de América del Norte, ya que se cree que su extinción, como pueblo, fue consecuencia de la extinción del mamut, una de sus principales fuentes de alimento. Aunque también se teoriza que su desaparición se debió a que fueron dividiéndose en grupos cada vez más pequeños que eventualmente evolucionarían en pueblos distintos y precursores de muchas culturas nativas americanas que hoy conocemos. Número 12. Anasasis. Los nativos americanos conocidos como Anasazi se extendían por la actual región de las Cuatro Esquinas de los Estados Unidos, lo que abarca el sureste de Utah, el noreste de Arizona, el noroeste de Nuevo México y el suroeste de Colorado. Los arqueólogos continúan debatiendo el momento exacto en que surgió esta cultura. La evidencia de su existencia se ve en restos de cerámica, utensilios de cocina, cestas, arcos y flechas. Sus refugios estaban situados cerca de acantilados, en pequeñas ciudades dispersas. Algunos expertos creen que la desaparición del pueblo Anasazi entre los siglos XII y XIII después de Cristo fue debido a una combinación de sequías, aumento de la población y conflictos sociales. Se cree que ciertas tribus nativas americanas que sobreviven actualmente son descendientes directos del pueblo Anasazi. Número 13. Micénicos. Los micénicos aparecieron en el sur de lo que hoy es Grecia, alrededor del año 1600 a.C. Su periodo duró aproximadamente de 1750 a 1050 a.C. y representan la primera civilización avanzada, distintivamente helénica, en la Grecia continental. Esto se sabe gracias a sus estados palaciegos, organización urbana, obras de arte y sistemas de escritura. Durante su apogeo como civilización, seguramente fueron considerados una poderosa potencia naval y de comerciantes. La forma en que desaparecieron es un hecho desconocido. Quizás se debió a las frecuentes invasiones, terremotos o disturbios civiles que obligaron a las personas a abandonar la región. Número 14. Moche.
La civilización Moche floreció entre el 100 y 700 después de Cristo. Su localización estaba en el norte de lo que hoy es Perú, con su capital cerca de la actual Moche, Trujillo. Muchos expertos manifiestan que esta civilización estaba conformada por un grupo de entidades que tenían autonomía política y que lo único que compartían era su cultura, de manera que no contaban con la organización política que caracteriza a un estado monolítico o un imperio. Todavía hay evidencias de lo que fue su colosal arquitectura y su rica iconografía. Esas muestras son muy importantes porque ante la falta de escritos son las únicas que dejan al descubierto su cultura y su historia. Número 15. Civilización del Valle del Indo. Hace miles de años fue una civilización de la Edad del Bronce en las regiones del noreste de Asia del Sur y que también fue conocida como civilización del Indo. Sus orígenes pueden ubicarse en el año 3300 a.C. Se cree que en el periodo de mayor florecimiento contó con el 10% de la población de todo el planeta, lo que equivaldría a unos 5 millones de personas. Hoy, en áreas que comprenden territorios abandonados de Irán, la India, Afganistán y Pakistán, aún existen vastas colmenas de casas de varios pisos y que fueron hechas con ladrillos. Esto señala que su población pudo desaparecer en el año 1300 a.C. Hay muchas posibilidades de que esta civilización haya abandonado sus territorios por los inconvenientes para obtener alimentos, debido a los cambios graduales que se dieron en los patrones de lluvia. También es muy probable que, al habitar otros territorios, hayan terminado dispersándose y con el paso del tiempo se extinguieron. Número 16. Cataloyuc. Los restos del asentamiento de Cataloyuc hoy se conocen como la ciudad más antigua del mundo y fue la capital de una civilización neolítica muy antigua que desapareció sin dejar muchos rastros. Se sabe que vivieron en lo que hoy es Turquía, alrededor del 7500 y 5700 a.C. Allí construyeron sus casas con adobe, construcciones muy similares a las de otras civilizaciones tempranas. Fue una ciudad interesante por la manera en que se construyó, en forma de colmena, carente de caminos o senderos. Los murales pintados y los santuarios todavía llenan de asombro y dejan en evidencia cómo en el aspecto religioso el arte era muy importante para ellos. Hasta la fecha, los investigadores y arqueólogos siguen desenterrando pruebas que aportan datos muy novedosos y trascendentales sobre esta civilización antigua. Y eso abre las posibilidades de que algún día se tenga certeza de qué fue lo que les ocurrió. Número 17. Napta Playa. Aunque suene increíble, en lo que hoy es el desierto de Sahara, entre los años 7000 y 6500 a.C., surgieron asentamientos de personas que poblaron la zona. Los hallazgos arqueológicos muestran que en la gran cuenca Napta Playa, ubicada aproximadamente a 800 kilómetros de El Cairo, existieron personas que no solo eran agricultores, sino que lograron domesticar animales como el ganado. Al parecer, durante ese tiempo, hubo cambios en las estaciones que generaron lluvias, lo que posibilitó que la gente viviera en esa región, no solo como nómadas, como era común en esa zona, sino como pobladores permanentes. Se sabe que entre sus pobladores había astrónomos, debido a que dejaron herramientas, elaboradas cerámicas y círculos de piedra. Estos últimos se alinean con las estrellas de manera diversa y eran una suerte de refugios, donde sacrificaban animales como tributo a los dioses. Los restos de estos animales hoy se hallan en numerosas cavernas subterráneas. Los cambios estacionales hacían que en el transcurso del año hubiera abundancia de agua en algunas áreas y una extrema sequía en otras. Gracias a la sequía en algunos sitios, se preservó mucha evidencia de sus pobladores. Según los arqueólogos, es probable que el pueblo de Napta Playa haya sido la primera civilización de las grandes ciudades que, con el paso de los años, decidieron asentarse en las orillas del río Nilo. Número 18. Sanshinduy. Sanshinduy es un sitio arqueológico y a la vez la cuna de una de las más relevantes e influyentes civilizaciones de la Edad de Bronce de la moderna Huangán, ubicada en Sichuan, China. Las excavaciones arqueológicas del sitio mostraron evidencia física de una ciudad trapezoidal amurallada que fue fundada en el año 1600 a.C. Esta ciudad estaba dividida en distritos residenciales, industriales y religiosos, organizados alrededor de un eje central dominante. En marzo de 2021 se descubrieron más de 500 reliquias culturales, incluida una máscara de oro de unos 3000 años de antigüedad, elaborada de 84% de oro y con un peso de 280 gramos. Número 19. Los pueblos del mar. Los pueblos del mar fueron una banda de piratas y asaltantes que aparecieron de la nada en el Mediterráneo para atacar al imperio hitita y también a los egipcios entre el 1200 y el 900 a.C.
Lo poco que se sabe de ellos es por unas cuantas menciones en los registros de los egipcios. Estuvieron aterrorizando el Mediterráneo por al menos un siglo, pero luego de librar varias batallas, los egipcios lograron expulsarlos, haciendo que desaparecieran de forma misteriosa, de la misma manera que iniciaron su pillaje. Como hemos visto, civilizaciones enteras se han perdido en la historia, y de algunas de ellas apenas sabemos algo. Aún así, lograron dejar marcas imborrables en la historia que, poco a poco, se han venido descubriendo. Es probable que, con el pasar del tiempo, los investigadores sigan hallando más fragmentos del pasado que nos ayudarán cada vez más a comprender nuestra historia como humanidad. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan más de las 19 civilizaciones antiguas que desaparecieron misteriosamente. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.